Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bienvenidos a las reglas del juego, yo soy Michel Caballero, bienvenidos a hoy un programa muy especial en el marco de los 32 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Tenemos un invitado de lujo, se trata de Elías Agua, ha tenido diferentes responsabilidades dentro del gobierno nacional, vicepresidente, diferentes carteras, ministerios, líder revolucionario. Elías, gracias por estar con nosotros. La pregunta inicial, sin duda, a 32 años, ¿qué ocurrió aquel 27 de febrero? Bueno, aquel 27 de febrero fue la revuelta popular, espontánea, pero no sorpresiva, porque veníamos de 3 años de movilización popular, de microestallidos, había ocurrido estallidos en Mérida, había ocurrido estallidos en la Victoria, que recuerdo, había habido las protestas nacionales contra la masacre del Amparo, en fin, había un pueblo movilizado, activado, de lucha frente a una política de exclusión sostenida. Y efectivamente el 27 de febrero, mucho más allá de los hechos que conocemos, significa una ruptura definitiva del modelo pactado que se había establecido desde 1958, donde las élites habían acordado una forma de gobierno, una forma de distribuirse el ingreso nacional que excluía a las grandes mayorías. Y agotado en ese momento la capacidad de mantener aquel pacto de élites, optaron por la aplicación del modelo neoliberal, frente a lo cual el pueblo, se sintió defraudado porque había votado por Carlos Andrés Pérez pensando en la vuelta a la llamada Gran Venezuela, y se encontró con que Pérez lo que traía era una política de reafirmación de lo que ya venía ocurriendo, de la exclusión de las grandes mayorías a los derechos fundamentales. Fue la ruptura definitiva de la legitimidad del llamado pacto de punto fijo. Muy bien lo decís tú. Veníamos de aquella elección de Carlos Andrés con Eduardo Fernández. Había un contexto en el cual, se acababa la Unión Soviética se estaba desintegrando ya. Había un proceso quizás de adormecimiento, no sé si puedes utilizar ese término, quizás de los movimientos sociales, de los movimientos de izquierda. De hecho, después de aquel 27 de febrero en Caracas pasó aquella rebelión popular también contra el Fondo Monetario en el caso de Argentina. Te pregunto, a la luz del tiempo y estos 32 años, ¿cuáles son las diferencias que hay en la Venezuela de hoy, 32 años después, 27 de febrero? Diferencias y quizás te pregunto también, similitudes con aquel proceso y aquel momento histórico. Mira, lo que tú decís del adormecimiento, sí, ciertamente estábamos en el contexto de las tesis del fin de la historia, el consenso de Washington, el poder omnipotente de la hegemonía imperial norteamericana. Pero como te hacía referencia, en Venezuela no era así. En Venezuela, aproximadamente desde 1987, se venía dando un conjunto de movilizaciones, tanto del movimiento estudiantil como del movimiento obrero en Guayana, como de los campesinos en Yaracuy, como de las barriadas caraqueñas en la lucha por el agua, La Vega, Antímano y de las principales ciudades del país. Es decir, en Venezuela había un proceso de movilización y demanda popular de un pueblo que no resistía más la exclusión, la desigualdad social. Porque fíjate, yo creo que las condiciones materiales, Michelle, digamos, el hambre, la falta de servicios públicos, etcétera, sin duda alguna fueron elementos que abonaron. Pero lo que más indigna históricamente al pueblo venezolano es la desigualdad social. Que en un momento de crisis, las élites exhiban sin ningún tipo de pudor sus riquezas, sus lujos, ¿no? El venezolano es reactivo frente a la desigualdad social.
El venezolano tiene una naturaleza histórica igualitaria, de lucha por la igualdad, y por eso no soporta efectivamente la desigualdad, la exclusión social. Y eso es lo que más tenemos que cuidar en estos tiempos donde después de varios años de confrontación, de agresión total contra el país, lamentablemente las condiciones materiales de nuestro pueblo se han deteriorado muchísimo. Y nuevamente el hambre, la falta de medicamentos, los graves problemas con los servicios públicos han aparecido en el escenario como flagelos sociales. Y lamentablemente que a esa realidad de un pueblo que ha resistido con dignidad la agresión imperialista, bueno, vemos una élite económica en Venezuela que cada día acumula más riqueza, que la exhibe de manera ostentosa. Eso es muy peligroso. El pueblo venezolano es como un pueblo, como un cuero seco. Si lo pisan por un lado, por el otro se levanta. Estaba ahí primero. Tenemos que tener mucho cuidado con la desigualdad social, con la desigualdad simbólica y con la desigualdad real, ¿no? Digamos, en un momento donde las condiciones a las que nos ha sometido el bloqueo, las sanciones, han generado tanta miseria material en nuestro pueblo, es cuando más debemos cuidar el principio de la igualdad social, que todo el pueblo sienta que el sacrificio por la independencia, por la autodeterminación, no solo está descansando sobre los hombros de los trabajadores, de las trabajadoras, del pueblo humilde, sino que es una carga compartida por todos los sectores. Eso sería mi reflexión en este contexto. Ok, tú alertas, sin embargo, digamos, condiciones distintas. En aquel momento estaba el auge de estas políticas neoliberales. De hecho, tú aclaras muy bien, no es solamente por aquellas medidas neoliberales que adoptó el gobierno de Carlos Andrés, pero ahora vivimos en un país en el cual, bueno, siendo asediado, víctima de medidas coercitivas, un bloqueo económico, y tú alertas sobre cuidar digamos, lo que se ha alcanzado en materia social y tener presente, digamos, resguardar los derechos sociales que se han alcanzado. Pero decir, en términos de condiciones, son totalmente distintas con las que hubo aquel 27 de febrero hace 32 años. Sí, primero las causas son totalmente distintas de aquellas condiciones materiales a las que hoy nos toca. Pues. Aquellas condiciones fueron el resultado, bueno, de una política neoliberal que, por cierto, no comenzó con el paquete de Pérez, que venía desarrollándose desde finales del gobierno de Luis Herrera Campos y que comenzó a cercenar los derechos fundamentales de la gente, a la educación, a la salud, a un salario digno. Eh, pero esas condiciones materiales que hoy tenemos que reconocerlo, Michelle, están presentes nuevamente en un pueblo que tiene muchas dificultades para garantizar la alimentación de su familia, un pueblo que tiene un salario que no tiene poder adquisitivo en este momento en bolívares, en nuestra moneda. Todos esos son elementos. Ahora, la causa de esta realidad de hoy es, bueno, una agresión sostenida contra nuestra economía desde el mismo momento en que fallece el comandante Hugo Chávez y después profundizada por el bloqueo, por las agresiones. Pero, a fin de cuentas, digamos, lo que yo digo, que además de esas condiciones materiales, aquellas causas y estas causas, el pueblo venezolano es reactivo a la desigualdad social. Tanto en aquel momento como ahora, digamos, había una élite que en medio de grandes dificultades para las grandes mayorías, bueno, seguía acumulando riqueza, las exhibía de manera ostentosa y efectivamente eso se convirtió en un elemento de carácter simbólico frente a lo cual el pueblo venezolano rechazó. Otra diferencia importante digamos, así como eso yo llamo la atención, hoy hay un pueblo con organización popular, con una experiencia política, con un proyecto político. Eso no lo había en aquel momento, por eso de la manera explosiva, espontánea, descoordinada como el pueblo venezolano salió aquel 27 de febrero de 1989. Hoy hay organización popular, hoy hay liderazgos locales, hoy hay un proyecto
de país que, a pesar de todo lo que ha sido sometido, el modelo que construyó el comandante Hugo Chávez, sigue siendo una esperanza por el porvenir para nuestro pueblo. Y eso, esa fuerza de nuestro pueblo, analizarla, para que nuestro pueblo pueda volver a vivir como lo logró en la primera década del siglo, con igualdad, con dignidad, con prosperidad. Te pregunto también, bueno, el debate es bien interesante, inclusive hay gente que dice que aquel levantamiento popular no fue espontáneo. Hay una tesis de un sector que dice que no fue espontáneo, sino fue más bien direccionado inclusive por algunos partidos políticos. ¿Qué dices tú ante eso? No es cierto. Como te digo, sí veníamos de años de movilización estudiantil, popular. En Guarena, por ejemplo, había una lucha desde días antes del Frente Vecinal que estaba negociando las tarifas de transporte y que para ese día casualmente había convocado a una movilización para rechazar el aumento del pasaje, una movilización política organizada por sindicatos, por dirigentes vecinales, etcétera. Y están incluso los documentos y los volantes que quedaron para ese día. Pero el estallido ocurrió a primeras horas de la mañana, incluso antes que se produjera esa marcha que había sido convocada por los sectores populares de Guarena. Tú sabes que Guarena siempre ha tenido una tradición de organización de lucha popular revolucionaria. Fue sin duda un estallido espontáneo, pero no sorpresivo, porque las condiciones materiales de exclusión, de miseria, estaban presentes, porque el pueblo ya venía movilizado. Desde por lo menos 1987 en Venezuela habían miles de protestas todos los días, en todas las ciudades, en todos los pueblos, los campesinos, los productores, los trabajadores de Guayana, la ferretería, los trabajadores de las industrias textiles estaban siendo sobreexplotados, las mujeres textileras, los barrios por el agua, el movimiento estudiantil, habían organizaciones de derechos humanos, habían organizaciones de lucha por la ecología. Es decir, había un pueblo que estaba emergiendo del oscurantismo que había significado el Pacto de Punto Fijo, pero sin duda alguna ese pueblo que se había organizado, que estaba constituyendo una vanguardia, fue sobrepasado por las inmensas mayorías que ese día dijeron no aguantamos más. Y yo creo que eso fue el 27 de febrero de 1989, un día de no aguantamos más. Bien, lo que comentas, te pregunto lo siguiente. Yo recuerdo aquel proceso electoral, inclusive Teodoro Pecó fue candidato en el momento que gana Carlos Andrés en el año 88, en aquel proceso electoral. Hablo de la izquierda porque en ese momento no llegaba ni siquiera a 5% de apoyo en materia electoral. En este momento, bueno, creo que han cambiado muchísimas las condiciones y la situación política. Pero te pregunto, hablamos acerca de las condiciones, las diferencias o quizás por alguna semejanza con respecto a aquel momento. ¿Cómo encuentra los movimientos de izquierda en este momento Venezuela, 32 años de aquella situación con respecto a estas condiciones? La izquierda digamos, como fuerza política, como alternativa, con respecto a aquel momento del año 1989, quizá que no tenía direccionalidad y no tenía organización. ¿Cómo encuentra la izquierda en este momento para poder quizás conducir quizás ese malestar o esas necesidades que obviamente tiene y muchas de las cuales son generadas a partir de este bloqueo? Bueno, Michelle, mira, la izquierda puede ser que en aquel momento fuera el 5% electoral, ¿no? Habría que ver las condiciones en las cuales se daban aquellos procesos electorales y si realmente todos los votos a favor de la izquierda eran contados realmente, ¿no? Pero mucho más allá de esas estadísticas con las cuales se pretende a veces descalificar a las corrientes de izquierda populares en Venezuela, la izquierda ha significado siempre en Venezuela un referente ético de las luchas del pueblo. Mientras aquí todo el mundo callaba, ese silencio frente a la ignominia del pacto de Punto Fijo, los únicos que levantaban su voz eran los partidos de izquierda, los sindicatos de izquierda, los movimientos estudiantiles de izquierda,
Por lo tanto, la izquierda tiene un papel en toda esta historia y la izquierda tiene que ser respetada. Tiene que ser respetada porque la izquierda siempre ha sido y será, digamos, un baluarte de las luchas del pueblo venezolano. Hoy la izquierda venezolana que se sumó con humildad al liderazgo del comandante Hugo Chávez, cuando él convocó a un camino pacífico, democrático y electoral, bueno, tiene grandes desafíos. Tiene el desafío de no permitir que en nombre de la revolución se repitan los errores del pasado, que nuevamente la desigualdad se instale en Venezuela y que las grandes mayorías vuelvan a ser excluidas del derecho a vivir con igualdad, con dignidad, con justicia social. Ese es el gran desafío de la izquierda venezolana, mucho más que numérico, digamos, un desafío ético, un desafío programático, un desafío político. ¿Cómo logramos avanzar en medio de la contradicción principal que nos toca afrontar como nación, sin perder las banderas históricas a favor de los obreros, de los campesinos, de los maestros, de las maestras, de la gente de a pie, que ha sido el sujeto histórico por el cual la izquierda venezolana ha luchado? Bien, bien, lo que comentas. Te pregunto, ¿cree Elías Agua? Ya hemos repasado el tema de las condiciones, la diferencia, la semejanza desde el punto de vista político, social. Eh, ¿Cree Elías Agua que Venezuela quizás a la luz del tiempo eh, pueda repetirse, quizás no, o quizás en este momento, más adelante, o no, o está cerrada definitivamente las puertas para otro 27 de febrero? Bueno, tenemos que tratar de que no. Y la única manera de evitarlo es seguir construyendo una sociedad con igualdad, una sociedad donde los trabajadores y trabajadoras vuelvan a tener un salario digno con el cual poder sostener a su familia, donde los campesinos y campesinas tengan sus tierras, donde los trabajadores y trabajadoras tengan estabilidad y sus derechos sean defendidos ante el patrón, donde los servicios públicos vuelvan a ser lo normal, como lo logramos con el comandante Hugo Chávez en las barriadas de nuestras ciudades, cuando el pueblo vuelva a ser tratado con dignidad, cuando, eh, eh, cuando los cuerpos policiales actúen en correspondencia con lo que manda nuestra Constitución y el pobre no sea visto como un delincuente por ser pobre, ¿no? Todos esos son los elementos que debemos cuidar para evitar que haya otro 27 de febrero. Es decir, seguir construyendo una sociedad y recuperar donde hayamos, digamos, como decía el libertador Simón Bolívar, en Angostura, no solo establecida, sino practicada. El antídoto contra un 27 de febrero, contra las rebeliones populares, es que los pueblos tengan derecho, que los pueblos vivan bien, que los pueblos sean respetados, que los pueblos vivan con dignidad. Ese es el único antídoto contra las rebeliones. Un pueblo excluido, un pueblo atropellado, un pueblo agredido, un pueblo perseguido, tiene derecho a rebelarse. Y más temprano que tarde, siempre lo harán los pueblos del mundo. Ya para cerrar, Elías, y además agradecerte de verdad esta oportunidad que tengo para entrevistarte. Sé que, bueno, siempre has tenido una dilatada trayectoria, ¿no? Movimientos revolucionarios de izquierda, no solamente en este momento de la revolución, sino mucho antes, desde la Universidad Central de Venezuela. Te pregunto, ¿qué en este momento con la izquierda, los movimientos progresistas en Venezuela, ¿cuál crees tú que debe ser el papel, ya para cerrar, cuál es el papel que tienen en este momento, en esta coyuntura de una Venezuela asediada por bloqueo, donde hay dificultades desde el punto de vista económico, hay un tema obviamente con los servicios públicos, donde se pide reivindicación de tipo salarial? ¿Cuál es el papel de la izquierda en este momento? Sí, Michelle, yo milito en la izquierda venezolana desde los 13 años, desde 1983. Soy y seré militante de la izquierda venezolana. Siento muy orgulloso de ser de izquierda. Y como militante de la izquierda de ser chavista. Mira, el papel
el papel de la izquierda venezolana en este momento tiene que ser, en primer lugar, la defensa de la independencia nacional. Y allí tenemos que unirnos todos, que las diferencias que tenemos, que las podemos y las tenemos, las podamos procesar con madurez, con respeto, para evitar esas diatribas que a veces terminan en insultos personales que nada contribuyen a, a confrontar el momento difícil que nos toca atravesar en este momento. Aquí todos hemos aportado un granito de arena para hacer viable la revolución bolivariana, primero con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Y por lo tanto todos debemos respetar. Y ese yo creo que es el principio fundamental de la unidad que necesitamos los revolucionarios y revolucionarias, el respeto, el debate de las ideas, el debate de... En segundo lugar, la izquierda venezolana tiene que acompañar al pueblo venezolano en su lucha, en su padecer de todos los días, de todos los días. La contradicción, la confrontación con el imperialismo no puede hacernos olvidar de los problemas diarios de nuestra gente. Y la izquierda no puede dejar sola a nuestra gente, como nunca la dejó, mucho menos ahora que apoyamos a un gobierno, ¿no? No podemos nosotros dejar solo al hombre, a la mujer del barrio que es atropellado por un policía. No podemos dejar solo a un campesino que es desalojado por un terrateniente. No podemos dejar solo a un obrero, a un trabajador que reclama sus derechos y es despedido, o es marginado, o es perseguido u hostigado, ¿no? Ese es el papel de la izquierda venezolana, acompañar las luchas del pueblo, canalizarlas y orientarlas, aún en medio de la contradicción principal que nos toca vivir en este momento, que es defender la independencia nacional frente a la agresión imperialista, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, creo que la izquierda venezolana tiene que ser creativa, tiene que innovar, tiene que aportar, digamos, ideas, políticas y propuestas al gobierno nacional para que la alternativa o la única opción posible no sean políticas neoliberales o políticas que no se correspondan con los postulados programáticos de la revolución bolivariana. Tenemos que estudiar mucho, tenemos que pensar mucho, tenemos que aportar mucho en ideas y en políticas que se parezcan más a, a lo que siempre hemos soñado, ¿no? Como revolucionarios, como revolucionarias, que se parezcan a lo que Chávez nos convocó a construir. ¿Crees que ha habido ha habido un adormecimiento a producto de lo que ya hemos conversado o una desviación quizás de estas políticas sociales en los últimos tiempos? No, no diría tanto de las políticas sociales, pero la agresión que hemos sufrido desmontó el modelo económico que había construido el comandante Chávez, y eso hay que asumirlo con, con responsabilidad y con claridad para que el pueblo no se siga confundiendo, porque si la gente piensa que el modelo de Chávez es un modelo donde el capital pone los precios que le da la gana, donde se impone una moneda que no es la nuestra, donde el salario no te alcanza para nada, estaríamos haciendo un grave daño a la historia del comandante Hugo Chávez y a los fundamentos programáticos de la revolución bolivariana. Que construyó el comandante Hugo Chávez, el capital ha retomado la dinámica de la gana, con las condiciones de la gana. Entonces es un gran reto para los revolucionarios y para el propio gobierno, porque entonces tenemos que hacer doblar el esfuerzo para restituir el equilibrio de capital y trabajo. Tenemos que redoblar el esfuerzo para de existencia digna en nuestro pueblo, salud, alimentación, se enseñorea nuevamente en la economía venezolana, porque hay un Estado que ha perdido su Estado, que no tiene capacidad hoy día de poder
regular como lo había logrado del gobierno, de todas las fuerzas políticas, y no sea aplastado por el capital. Bueno, agradecemos, gracias hermano Elías Jauba, ¿no? Agradecido por esta entrevista exclusiva que nos ha dado a la Iguana. Gracias, hermano. Elías Jauba, ¿no? Fue vicepresidente, ha ocupado diferentes responsabilidades dentro del gobierno nacional y nos ha dado, bueno, luces y un análisis bien completo y detallado sobre las perspectivas, el significado, las repercusiones que tuvo aquí el 27 de febrero de 1989. Gracias, hermano. Gracias, Michelle, a ti, saludo a todos y a todas. Bueno, amigos, el camino de Chávez, siempre la patria vencerá. Así es, venceremos. Bueno, así hemos llegado al final de esta nueva edición de Las Reglas del Juego para La Iguana TV. Recuerden seguirnos en todas las plataformas de La Iguana TV y las mías personales, @MichelCaballero en Twitter y en Instagram como El Caballero TV. Será hasta una próxima oportunidad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.